hablar con ustedes algunos detalles interesantes acerca de la gran responsabilidad que la iglesia tiene, la iglesia de todos los tiempos, de ser testigos de Cristo. De acuerdo con la Real Academia Española, entre los significados de la palabra testigos está este significado: persona que presencia o adquiere directo y verdadero conocimiento de algo y que tiene la capacidad de dar testimonio o atestiguarlo, es decir, de testificar. Así que entonces, a la luz de este significado, entonces ser testigos de Jesús es mucho más que haber oído mencionar el nombre de Jesús. Ser testigos de Jesús es mucho más que haber asistido alguna vez a una iglesia donde se menciona el nombre de Jesús. Ser testigo de Jesús es mucho más allá que conocer a Jesús por referencia de lo que otro dice. Ser testigo de Jesús en este sentido y a la luz de este significado es conocerle personalmente para luego dar testimonio de él al mundo entero. Porque un testigo es el que tiene conocimiento de cosas de las cuales fue, y valga la redundancia, testigo. Y usted no puede hablar de Cristo si no lo conoce, si no ha tenido una relación personal con Él. La única manera en que podemos ser testigos efectivos es conociendo a Jesús y teniendo la ayuda directa del Espíritu Santo, de acuerdo a como Cristo mismo nos lo enseñó aquí en este libro de los Hechos, cuando Él dice: y recibiréis poder para que me seáis testigo. Y cuando le está hablando a sus discípulos en los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Juan, dice: y vendrá el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad, y el Espíritu Santo hablará de mí, me glorificará, le recordará todo lo que yo he dicho. Por lo tanto, hermanos amados, la iglesia tiene un recurso extraordinario para ser testigos de Cristo, y es que estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Y precisamente Jesús le dijo a sus discípulos, y ratifico esta verdad, porque hay veces que nos enfrascamos tanto en organizaciones y denominaciones e instituciones que nos olvidamos el verdadero propósito para el cual Cristo estableció su iglesia. Y les voy a dar poder, y vendrá poder sobre ustedes cuando venga el Espíritu Santo. Sus discípulos recibirían el poder del Espíritu Santo para que se convirtieran en testigos de Cristo. Es importante que usted hable de este o el otro pastor o de este o el otro ministerio, pero a lo que nos llamó Jesús es a que seamos testigos de Él, hermanos. Y hoy quiero apenas invitarte a que juntos valoremos dos verdades, sencillo, hermanos, que deben impulsarnos a ser testigos de Jesús y de su poder transformador. La primera verdad que quiero considerar contigo: la experiencia cristiana es única. La experiencia cristiana es única porque tiene que ser personal sobre todas las cosas. Nadie puede vivir nuestra propia experiencia en Cristo. Yo no puedo vivir por la fe de mi mamá, que fue una fiel mujer. Yo no puedo vivir por la fe de los ancianos de la iglesia que llevan 40, 50 años y que ni las balas del diablo le han entrado. Yo tengo que vivir mi experiencia personal con Cristo. Me anima a saber los que son fieles, me anima a saber que hay gente que han ofrendado sus vidas por Cristo, pero yo tengo que vivir mi propia experiencia con el Señor para poder ser un verdadero testigo de Jesús. Cada uno sabe conscientemente de dónde Dios lo sacó. ¿Sí o no, hermanos? Claro, usted sabe de dónde Dios lo sacó, usted sabe cómo Dios lo transformó, usted sabe cómo su carácter ha sido transformado, cómo su temperamento ha sido mejorado, cómo su vocabulario ha sido sanado, cómo su corazón ha sido renovado, sus heridas han sido curadas. Esa experiencia la tienes tú con Dios y eres tú el único que puede decir lo que Cristo ha hecho en ti.
que era antes y ahora que soy. La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Es cierto o no? Marcó un antes y un después. Y Cristo en ti marcó un antes y un después. Si no lo ha hecho, revisa tu vida. Porque puedes envejecer en la iglesia, pero no ser un verdadero testigo de Jesús. Cada uno sabe conscientemente el cambio que Dios ha obrado en nosotros. Cada uno es testigo de su propia experiencia y contra esa experiencia no hay argumentos filosóficos, materialistas o ateo que anule esa experiencia. Y creo que le he dicho en otras ocasiones, y la mayoría de ustedes conocen esta ilustración de la ancianita que no tenía mucho conocimiento de teología, amaba la Biblia, la leía, la estudiaba, pero de esta gente que se creen saberlo todo, trataron de ridiculizar a la ancianita porque estaba predicando del Evangelio y le comenzaron a cuestionar y le dijeron, pero ¿y tú crees que de veras hubo un pez que se pudo tragar a un hombre y que después lo vomitó? Eso es una historia, eso es un cuento. ¿Cómo tú vas a creer eso? Y la viejita dijo, bueno, mira, yo no sé explicarte si el pez se tragó o no a Jonás. Lo que yo sí te digo una cosa, que si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, también yo lo creo. También yo lo creo, porque es palabra de Dios. Y me ha ido tan bien con Cristo, que yo no dudo de la palabra de Dios. Esa es una experiencia que cambia, transforma. Esa experiencia es la que nos impulsa a testificar de Cristo, a no avergonzarnos. El Señor le dijo al gadareno que quedó libre del poder de Satanás. ¿Recuerdan ustedes aquel hombre atado por los poderes del infierno, que no lo resistían las cadenas, que estaba en los sepulcros allí en la región de Gadara? Llegó Jesús, liberta al hombre. El hombre desea seguir a Jesús en el camino, pero sin embargo Jesús le dijo, mira hombre, vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Si Dios nos ha llamado, si Cristo nos ha salvado, es para que seamos testigos de todo lo que Él ha hecho en nosotros. Y me gusta la manera en cómo Lucas resume este momento. Cristo hizo responsable al gadareno de testificar, de dar testimonio de su experiencia personal. Porque sería un testigo eficaz del poder de Dios, hermanos. Un testigo que no había manera de refutarlo, porque todos los que lo conocían, todos que sabían el loquito de Gadara, ese es el loco de Gadara, alrededor de ese hombre no puede existir nadie, pero cuando vieran a ese hombre sano, en su juicio cabal, vestido, bien perfumado, con sus uñas limpias, peinado, oiga, con zapatos lustrados, dirían verdaderamente, hay un Dios que cambia, hay un Dios que transforma, hay un Dios que regenera, hay un Dios que cambia de las tinieblas a su luz, gloria a Dios. Se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Creo que si en aquel tiempo hubiera habido Facebook, lo hubiera puesto. Si hubiera tenido Instagram, lo hubiera puesto. Si hubiera tenido TikTok, hubiera hecho un video. Si hubiera tenido YouTube, hubiera alzado un canal. Yo tengo que publicar. Fíjense, me gusta la manera en como Lucas dice, publicando, que es la terminología que hoy usamos. Hay que publicar por todas las vías, por todos los medios, por toda la forma, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hay que decirlo. Porque es que lo que Dios hace, hermanos, contigo y conmigo, la gente tiene que saberlo. ¿Cuántos chismean por las redes sociales? Cuéntale a la gente lo que Cristo ha hecho contigo. Al bodeguero, al de la tienda, al que te ilustra los zapatos, al que te arregla el carro, al que te lo lava, al que te lo mecanea, a cualquiera, háblale de lo que Cristo ha hecho contigo. Otro detalle interesante que encuentro en los evangelios es que el ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús, recuerdan ustedes que escupió, hizo lodo y el Señor se lo untó en los ojos, y yo sé que ya usted está diciendo, wow, las mujeres seguro que se le enfrió el alma. Bueno, pues en la cultura judía se tenía la idea de que la saliva
era curativa. Y Jesús usó muchísimos recursos para ilustrar su sanidad y su poder. Y contra toda regla, y esto es lo que me encanta de Jesús, contra toda regla Jesús escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos y le dijo: vete al Siloé y lávate. El ciego no dudó, no sabía ni realmente quién era Jesús cuando usted lee el capítulo 9 del Evangelio según Juan. Fue y se lavó y miró viendo. Y los vecinos decían: ¿y este no era el cieguito que mendigaba? ¿Y este no era el cieguito que pedía dinero en la esquina? ¿Y este no era el cieguito que se sentaba en la bodega a pedir limosna? Sí, es él. Pero ¿y cómo que ahora ve? Y le preguntaban y él decía: mira, uno que se llama Jesús untó lodo en mis ojos, me dijo que me lavara en el Siloé, yo fui y me lavé y veo. ¿Cómo lo hizo? Ni me lo pregunten. Y los fariseos, enemigos de Cristo, que querían quitarle a los judíos la bendición de que reconocieran a Jesús como el Mesías, comenzaron a cuestionar al ciego y a sus padres. Y vinieron y comenzaron a preguntarle: pero ¿cómo fue el milagro? Y varias ocasiones le preguntaron y el ciego ya parece que se llenó de una cosa. Sé, lo que sí sé es una cosa, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. ¿Cómo lo hizo? Ni me lo pregunten. Ni me lo pregunten. Lo cierto es que yo no veía, nací ciego, pero ahora estoy viendo. No entendía ni cómo ni por qué Jesús lo sanó, pero no tenía temor de testificar de que su vida había sido cambiada por el poder de Jesucristo. ¿Cómo te cambió el Señor? Ni lo puedes explicar muchas veces, ni lo puedes decir, pero sí puedes decir lo que antes eras y lo que eres hoy. No tienes que ir a una universidad cristiana, no tienes que pasar un seminario, y si lo haces, amén, gloria a Dios y aleluya, y si te preparas mejor, teológicamente espectacular, pero la experiencia es la mejor evidencia de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Aleluya. Y lo más lindo, hermanos, es que este ciego no solo fue sano de su ceguera física, había nacido ciego, nunca había visto la luz del día, nunca había presenciado los árboles, nunca había visto a la gente correr, había crecido sin disfrutar su niñez, totalmente ciego en la oscuridad, y Jesús le devolvió la vista. Pero no solamente le devolvió la vista física, este hombre se encontró con Jesús en el templo, y allí hubo un diálogo con Jesús y este ciego, y este hombre no solamente físicamente recibió sanidad, sino que creyó que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y se postró y le adoró. Aleluya. Hay algo importante, iglesia, que tenemos que entender. Cuando Cristo cambia nuestra vida, no solamente le decimos a la gente lo que ha hecho, sino que tenemos y sentimos la necesidad de adorar a Cristo. Si eso no existe en su corazón, revísese, porque toda persona transformada por el poder del Evangelio inmediatamente siente la necesidad de adorar a Cristo, porque el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas el día que nos convertimos revela a Cristo en nuestras vidas. Y yo creo con toda honestidad que aunque no tengamos todas las respuestas para hablar de Cristo a otras personas, lo que más importa es decirle cómo Él ha cambiado nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra familia. Y ese testimonio que nosotros podemos dar, respaldado por el poder, con el poder del Espíritu Santo, yo creo que va a ayudar a mucha gente a creer en Jesucristo. Así que aprendo a través de otra experiencia que encuentro en el Evangelio de Juan, capítulo 4, se nos narra la historia de aquella mujer samaritana que después de su encuentro con Jesús en el pozo de Jacob, se fue a la ciudad a testificar de un hombre que le había dicho todo cuanto había hecho en su pasado. Porque si hay algo que impacta a la gente es cuando alguien te dice lo que tú hiciste, que tú crees que quedó en el secreto. Y la samaritana se quedó impactada cuando Jesús le dijo: has tenido 5 maridos y el que tiene no es tuyo. Chacho, pero eso no lo sabía prácticamente nadie. Y ella, eso lo impactó
a tal punto que llegó a donde estaban los habitantes de aquella región a testificar del que le había dicho todo lo que había hecho en su pasado. Y me gusta la manera en cómo Juan relata el impacto del testimonio de la samaritana. Note usted, Juan capítulo 4 versículo 39, muchos samaritanos, fíjese el adverbio de cantidad, muchos, no uno, dos ni tres, muchos samaritanos de ese pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. ¿Qué valor tiene el testimonio? Por eso hay que cuidarlo. No solo lo que decimos, sino lo que hacemos. No solo lo que hablamos, sino nuestra conducta. Que la gente que sepa que venimos a la iglesia también sepa que vivimos conforme a Dios quiere que vivamos. Así que sin importar cuál había sido la reputación de la samaritana, muchos de los samaritanos que la oyeron aceptaron el testimonio y se fueron a encontrar con Jesús, al punto que le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Y 2 días Jesús se pasó predicándole en la región de Samaria, una región que no era bien recibida por los judíos, pero como el evangelio no tiene barrera, y Cristo no solamente vino a los judíos, sino Cristo vino para salvar a todo el mundo que cree en Él se quedó allí 2 días con los samaritanos predicándole la verdad del evangelio. Y muchos samaritanos recibieron a Jesús. Y leyendo esta historia, aprendo, hermanos, que no importa si en mi pasado cometí pecados de los cuales hoy me da vergüenza mencionarlos. Incluso no importa si mi pasado estuvo manchado con actitudes y acciones que no solo ofendieron a Dios, sino ofendieron a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a la gente que me rodeaba. No importa cuál haya sido mi pasado, porque nunca puedo olvidar que en Cristo todos mis pecados fueron perdonados. Todos. Así que cuando Satanás venga a acusarte y a silenciarte, pero oye, tú como hiciste cosas y vas a venir a hablar ahora de Cristo, chico. Sí, porque a Satanás se le mete el lenguaje cubano, ¿eh? Vas a venir a hacerte el cristiano como tú has ripiado mundo, muchacha, muchacho. Dígale, hermanos, a esa voz del diablo: mis pecados han sido perdonados en Cristo, soy una nueva criatura y hoy digo lo que antes era y lo que hoy estoy viviendo en el Señor Jesús. Y no porque te lo asegure yo, porque lo asegura la Biblia. La Biblia lo asegura, la Biblia lo asegura. No lo asegura una denominación, no lo asegura la Iglesia de Dios Pentecostal, no lo asegura la Iglesia de Dios, no lo aseguran los metodistas, bautistas o cuáqueros, no lo asegura las asambleas de Dios, lo asegura la Biblia. Y la Biblia dice, hermano, la Biblia asegura y dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Tú y yo somos pecadores arrepentidos y pecadores perdonados. Tengo toda la autoridad del Espíritu Santo para testificar de Cristo. Amén. Y a la mujer samaritana, a pesar de que su vida había sido disoluta y había tenido una relación demasiado pecaminosa en cuanto a relaciones con hombres, el impacto con Jesús la cambió, que no se avergonzó de hablar del Cristo que le había descubierto su vida. Pablo resalta la efectividad de la gracia, el amor y la misericordia de Dios sobre su vida de pecado cuando le escribe su primera carta a Timoteo, testificando de su experiencia, hablando de lo que había vivido en el Señor. Pablo no escondía su pasado. Pablo no le daba vergüenza decir lo que había vivido en su vida anterior, porque cada vez que mencionaba lo que él había hecho en el pasado, se confirmaba en su corazón que era lo que era por la gracia de Dios. Recordar su pasado le sacaba aire de su globo inflado. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Porque yo no merezco ni ser apóstol, porque fui un perseguidor de la iglesia. Y me encanta en esa primera carta de Pablo a Timoteo cuando él dice,
y se lo leo en la traducción del lenguaje actual. 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 13 y 14. Antes, fíjese cómo dice esta paráfrasis, antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aún así, Él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó. Por medio de Jesucristo me dio confianza y amor. Dios me perdonó y me hizo libre porque me amó. Mi pasado confirma que en Cristo soy una nueva criatura. Lo pasado, pasado está. Claro que sí, no me puede arrastrar, no puede detenerme el presente ni lastimar mi futuro. Pero cuando miro atrás y veo lo que Dios me perdonó, tengo que alzar mis manos al cielo y decir gracias, Padre, porque lo que soy hoy lo debo por tu gracia, tu amor y tu misericordia que extendiste sobre mi vida y me libertaste a mí de esa esclavitud. Y no solo a mí, sino también la bendición llegó a mi familia. Creo que en un momento determinado le conté la ilustración que leí en un comentario de William Barclay, que habla de un señor alcohólico. Lo gastaba todo en el alcohol, en la cantina de la esquina. Gastaba toda su plata con sus amigos. Pero un día alguien le predicó del Evangelio y conoció a Cristo. Conoció al Señor. Y ya sus amigos de la cantina no lo veían que frecuentaba la cantina y fueron a verlo. No fueron a verlo para aplaudirlo y decirle, oye, qué bien que estás cambiando. Fueron a verlo y a visitarlo para reírse de él, burlarse de él. Se burlaban de él recordándole, pero ¿tú crees que Jesús de veras convirtió el agua en vino? Y él le decía, mira, yo no puedo explicártelo, pero lo cierto es que mi dinero el Señor lo cambió en muebles, en comida, en ropas y zapatos para mi familia, para mis hijos. Puedo pagar la renta de mi casa, ya no tengo temor de que me saquen de mi hogar, ya tengo la forma de vivir. Y hoy mi vida y mi casa, mi hogar, mi matrimonio ha sido restaurado porque Cristo llegó a mi vida y cambió mi casa y mi hogar. Pablo podía decirle a Timoteo, antes yo perseguía a la iglesia, a los cristianos, estuve de acuerdo a que mataran a Esteban, incluso cuidé las ropas de los que lo apedreaban, tenía esta carta para perseguirlo, pero un día Jesús se me apareció en el camino a Damasco y desde que lo conocí no puedo dejar de anunciar y predicar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Me ha convertido en predicador, en evangelista, en proclamador de la verdad y tengo que decir lo que Jesús ha hecho en mí. Así que imagínense, hermanos, partiendo de esa poderosa experiencia de Pablo, él le escribe su carta a los Corintios y le dice, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y le escribe su carta a los Romanos y un versículo que la mayoría de ustedes dominan y conocen, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A los filipenses le dice, todo lo tengo por basura porque lo que quiero es ganar a Cristo. Porque cuando el poder del Evangelio te quema por dentro, ese mismo poder te impulsa a decir al mundo lo que Jesucristo hizo por ti y tu familia. Te quema por dentro, hermanos, porque deseas que otros tengan la misma experiencia que tú tuviste con Cristo Jesús. Tenías un serio problema de los riñones y tocaste con un nefrólogo que te resolvió el problema del cálculo. Tenías un problema del corazón, conociste a un cardiólogo, conociste a un pediatra que te ayudó con el niño, con el bebé, y usted enseguida recomienda al médico, mira, Pedro Pérez, tremendo nefrólogo, muchacho, donde ese hombre ponga el ojo, pone la bala. Y usted recomienda enseguida al facultativo que le ayude, ¿es cierto, no? ¿Y por qué no hacerlo con Cristo? ¿Por qué no hacerlo con Cristo? ¿Por qué no hacerlo con Cristo?
¿Por qué no hablar y testificar de Cristo si Él ha cambiado nuestra vida, ha transformado nuestro ser? Gloria a Dios. Tenemos que hablar de Cristo. Cristiano que no hable de Cristo necesita conocer a Cristo, hermanos. Porque la verdad de Cristo nos quema. Nos quema, gloria sea el nombre del Señor. De ahí que esta verdad nosotros la vemos corroborada en el libro de los Hechos. Lucas, contando o relatando los primeros momentos de la historia de la fundación de la iglesia cristiana, relata que el Sanedrín trajo a Pedro y a Juan, los apóstoles principales de la iglesia que se formaba en aquel tiempo, para prohibirles que predicaran a Cristo, para prohibirles que hablaran de Cristo, para intimidarles para que no hablaran del Evangelio. Y se levantó Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que predicaban y enseñaban los discípulos de Cristo no les había llegado de oídas. No era una referencia, no, hermanos. Lo que ellos predicaban no eran cuentos ni historias que le habían relatado sus ancestros. Ellos fueron testigos presenciales, oculares, fueron testigos de primera mano, no solo de los milagros y de las sanidades que hizo Jesús y de las enseñanzas del Señor. Ellos fueron testigos de su resurrección. Jesucristo les confirmó su mensaje. ¿Y quién les decía que era? Cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos estaban dispuestos a jugarse la vida por aquel que había roto las cadenas de la muerte, que había estado con ellos 40 días resucitado, que había compartido con ellos, que había bendecido sus vidas el día de Pentecostés al cumplir la promesa de enviar el Espíritu Santo. ¿Cómo me van a decir a mí que no hable de Cristo? ¿Cómo me van a mí a prohibir que no hable de Cristo si yo lo vi resucitarse, si yo lo vi resucitado? Yo tengo que hablar de Cristo, tengo que predicar de Cristo. Gloria a Dios. Esta gente estaba dispuesta a jugarse la vida, y esa es la gran diferencia entre la experiencia cristiana y la experiencia que muchas personas pueden tener en sus religiones diferente al cristianismo. Porque conocemos muchos mahometanos que mueren por Mahoma, porque ellos creen que eso es verdad. Pero la gran diferencia de la experiencia cristiana es que nosotros creemos en el Cristo que se levantó de los muertos, que comprobó, que verificó con su resurrección que todo lo que dijo que era, se hizo realidad, porque se levantó de entre los muertos. Dejó la tumba vacía y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Gloria sea el nombre de Jesús. Los mahometanos pueden decir: ahí están los restos de Mahoma. Los budistas pueden decir: ahí están los huesos de Buda. Los comunistas pueden decir: ahí están los huesos de Marx, Federico Engels y de todos estos filósofos izquierdistas. Pero el cristiano no puede ir a ninguna parte a decir: aquí están los huesos de Jesús de Nazaret, aquí está el féretro de Jesús. No, porque nuestro Cristo se levantó, nuestro Cristo rompió las cadenas de la muerte y está a la diestra del Padre. A Él sea la gloria. ¿Cómo no hablar de ese Cristo poderoso, glorioso, hermanos? La iglesia tiene que alzar su voz. Ya basta de estar en silencio, ya basta de guardar silencio. La iglesia tiene que ser testigos de Cristo. Las denominaciones han silenciado la voz de la iglesia. La iglesia está para proclamar a Cristo, para hablar de la Biblia y usar todos los medios y todas las vías posibles. Usemos todos los recursos para hablar del Cristo de la gloria. Usémoslo, hermanos. Aleluya. La defensa más grande del cristianismo es un cristiano auténtico, que haya nacido de nuevo, que haya tenido una verdadera experiencia con el Cristo resucitado. Esa es la mayor evidencia de un cristianismo auténtico. Y yo me preguntaba: ¿tienes algo que contar de Cristo? ¿Tienes algo que decir de Cristo? ¿Tienes algo que decir de Cristo en el orden personal?
Tienes algo que decir de lo que Cristo hizo en ti, de cómo cambió y transformó tu vida. ¿Tienes algo que decir o solamente puedes hablar de la iglesia a la que vienes? ¿O solamente puedes hablar de los músicos y los cantores? ¿O solamente puedes hablar del pastorcito ese que habla ahí, que algunas veces hasta la lengua se le traba? Tienes algo que decir de Cristo. Tienes algo que contarle a la gente de Cristo. Otra verdad que quiero significar contigo en lo que me resta del tiempo. No solo la experiencia cristiana es única, personal, sino que además, hermanos, tenemos que ser testigos de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque solo se vive una sola vez. Otra razón por la que debemos ser testigos de Jesús es porque hay una sola vida para vivir. Una sola vida por vivir. No volveremos a vivir los días perdidos. No se nos devolverá el tiempo desperdiciado. Los instantes perdidos son irrecuperables. Usted lo sabe como padre, que ahora tal vez ya de los años se le han venido encima y usted diría, como tuve que haber aprovechado el tiempo de que mis hijos eran niños. ¿Cuánto tiempo debía haberle dedicado? Ya son hombres y mujeres y no tengo la relación que debería tener con ellos, porque no le di el tiempo. Y el tiempo perdido no es recuperable. Los momentos de oportunidad, los instantes que se pierden son irrecuperables. Estemos conscientes de que no volveremos a pasar más por este mundo para cumplir una nueva misión profética. No habrá otra oportunidad para hacer por Cristo lo que Él te dice que hoy hagas por Él. Hay una sola oportunidad para cumplir con esa misión profética de la iglesia. Amén. No son los que me antecedieron, no fueron mis profesores de la escuela dominical, no fue mi mamá, ni fueron mis hermanos mayores de la iglesia de Las Tunas, Iglesia Evangélica Pentecostal de Las Tunas, donde crecí, los que les tocó vivir este tiempo. Me tocó vivir a mí, el tiempo de ellos lo vivieron, lo aprovecharon y sacaron fruto. Ahora me toca a mí esta temporada cumplir con la misión profética que Dios me asigna. Es una mentira del diablo y una falsa idea de aquellas personas que llegan a pensar que tienen varias oportunidades para ir mejorando con sus vidas venideras. El famoso karma, eso es mentira del diablo. La Biblia dice claramente, la Biblia asegura sin ningún tipo de equivocación, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tenemos que aprovechar el tiempo que ahora Dios nos está dando para ser testigos de Cristo. Solo hay una muerte por cliente. No hay boleto de ida y vuelta. Esto no es tu güey. ¿Está bien? Cuando usted va al cementerio, usted ve en las tumbas 2 fechas y en medio de las 2 fechas una pleca, una rayita. 1900, déjeme no ponerlo ni muy viejo ni muy joven. Sí, porque algunas veces se me van los números. 1940, 2022. Y entre esos 2 números, una pleca. Y esa rayita es símbolo de todo lo que esa persona vivió, desde que nació hasta que murió. Hubo un inicio y hubo un final. Y después del final, dice la Biblia, que compareceremos ante el Dios creador del cielo y de la tierra. Los que morimos creyendo en Cristo, iremos al tribunal de Cristo y seremos premiados por nuestra fidelidad. Pero los que mueren sin conocer a Cristo, entonces irán ante el juicio del gran trono blanco y serán juzgados, y ante ese trono no hay segunda oportunidad. Cuando nosotros leemos la parábola del buen samaritano, aprendemos que Jesucristo significó en esta parábola el valor de las oportunidades y el saberlas aprovechar. El sacerdote y el levita, que eran 2 líderes religiosos de la religión judía, tuvieron una sola oportunidad
y la perdieron para siempre, porque jamás volverían a vivir ese día. No aprovecharon la oportunidad. Ahí estaba ese hombre herido que había sido asaltado por unos maleantes, pero ellos pasaron de largo y no tuvieron misericordia de ese hombre. Pero sin embargo el samaritano aprovechó muy bien la oportunidad y no dudó en servir y extender su mano para salvar la vida de un hombre herido. Tenemos, hermanos, que estar conscientes que esta vida es nuestra única oportunidad para testificar de Cristo y de su poderoso evangelio. Ni en el cielo, ni en el infierno se necesitarán maestros, predicadores y evangelistas que hablen del evangelio ni que hablen de Cristo. El testigo de Cristo sabe que tiene una misión que puede cumplir solamente ahora, y es ahora o nunca. Como iglesia, hermanos, tenemos un ministerio único y exclusivo, más que pertenecer a una denominación o a una organización eclesiástica. Tenemos una gran comisión dada por el fundador de la iglesia, que es Jesucristo. Por lo tanto, concentrémonos en lo que más le importa a Dios que hagamos. Y no consumamos tiempo en cosas que no son relevantes en el propósito que Dios tiene para su iglesia. Como te he dicho en otras ocasiones, no es que dejes de atender a tu familia, no es que dejes de atender a tu esposa, ni atender a tu esposo, no es que dejes de cuidar a tus hijos. Haz todo lo que tengas que hacer en tus obligaciones familiares, educacionales y laborales, pero no consumas tiempo en cosas que no edifican, no consumas tiempo en cosas que no son relevantes para los planes y propósitos de Dios contigo. Atiende al programa de Dios, atiende al propósito de Dios, atendamos lo que Dios quiere que hagamos y Dios nos dará la capacidad para disfrutar todo lo que Él nos quiera dar. Establezcamos un balance, un orden de prioridad, hermanos. Eso fue lo que le pasó a los que regresaron del exilio, que el Señor los regresa guiados por Zorobabel para que reconstruyeran el templo. Y como tuvieron situaciones económicas y conflictos con los enemigos que rodeaban allí a Jerusalén, detuvieron la construcción y pasaron unos 14 a 16 años con el templo solamente con los cimientos echados. Pero ellos se fueron a construir casas, a disfrutar la vida. Y el Señor tiene que mandarle al profeta Ageo y tiene que mandarle al profeta Zacarías a decirle: ustedes tienen que rectificar el orden de prioridades, porque ustedes están diciendo no es tiempo de reconstruir el templo, y sin embargo tienen tiempo de hacer todo para favor de ustedes. No, yo los traje a ustedes aquí para que reconstruyeran casa a Jehová. Yo los traje a ustedes aquí para que ustedes reedificaran esta casa. Cuando ustedes lo hagan, ustedes verán la bendición de Dios, porque ahora trabajan y todo el trabajo se le hace agua y sal. Todo es como si lo echaran en un saco desfondado y roto. Atiendan la prioridad de Dios y ustedes verán la bendición de Dios sobre sus vidas, sobre su hogar, familia y sobre la nación. Con todo el respeto le digo, tenemos que rectificar el orden de prioridades. Hay que rectificarlo como cristianos. Rectifíquelo. Es ahora o nunca, hermanos. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, y lo leíamos al iniciar nuestra reflexión, que el poder que les entregaba a través del Espíritu Santo era para que fueran testigos de Él. Testigos de Él. ¿Para qué está puesta la iglesia en la tierra? Para ser testigos de Cristo. Para eso, sobre todas las cosas. Es bonita la organización, es bonito el orden del culto, pero de bonito no podemos nosotros llenarnos la mente y el corazón, porque el propósito de Dios con la iglesia es que seamos testigos de Cristo. Que hace que nos estemos contemplando lo bonito que somos y no le hablamos a la gente de Cristo y no significamos lo que Jesús ha hecho en nosotros, hermanos. Cristo nos mandó a ser testigos de Él. Es bueno que recordemos que en la promesa que le da,
Cristo a los discípulos es: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, es para que sean testigos de Cristo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso se cumplió. Esa fue la estrategia en el libro de los Hechos. ¿De quién debemos ser testigos? De Cristo y de su evangelio a todo el mundo. Mire Jerusalén como su ciudad y su familia. Mire a Judea como su país. Mire a Samaria como la gente que no quiere saber ni de usted, pero que necesitan a Cristo. Y lo último de la tierra, el mundo tiene que ser conocedor de la verdad del evangelio. Un testigo es alguien que puede asegurar lo que está diciendo. Yo sé que esto es verdad. Un testigo verdadero nunca dice me parece que sí, tal vez, a lo mejor, siempre dirá yo sé en quién he creído. Cuando Pablo le escribe su carta a Timoteo en su despedida, él le dice: Timoteo, no me avergüenzo de lo que me pasa. Estoy preso en la cárcel, estoy esperando que me vayan a matar, ya estoy listo para que Nerón dicte sentencia final en este juicio sumario. Pero no me avergüenzo de lo que me está pasando por la causa del evangelio, porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Yo sé en quién he creído. Pablo no le dice a Timoteo que él sabe lo que ha creído. Yo conozco las 16 doctrinas de las asambleas de Dios. Yo conozco constitución y reglamento de las asambleas de Dios. Yo conozco la historia de las asambleas de Dios. Yo conozco esto y conozco lo otro. Dice Pablo: yo conozco a quien he creído. Yo conozco en quien he puesto mi fe. Yo sé en quien he depositado mi confianza. Yo conozco al Cristo que se levantó y se encontró conmigo y me ha transformado. Y en su gracia me ha hecho maestro, predicador y apóstol a los gentiles. Así que estoy dispuesto a ser sacrificado por Él. Y yo llegaba a este pensamiento: que el único motivo de nuestra existencia sea Cristo. Que el único motivo de nuestra existencia sea Cristo. Que el único motivo de nuestra existencia sea Cristo. Y también la familia. Que nuestra vida sea significativa porque somos responsables de ser testigos de Cristo y de su evangelio. Debo estar consciente que tengo una sola oportunidad y debo aprovecharla. No seamos víctimas de la postergación. Cuando me sienta bien, cuando ya no me duelan las rodillas, cuando ya no ronque, cuando pueda ir, cuando gane, cuando tenga, cuando yo me libere. ¿Cuándo vas a hacerlo? ¿Cuándo lo vas a hacer? La postergación no es más que una manera de silenciar la voz de la conciencia y sobre todo del Espíritu Santo. Y le estoy hablando con propiedad. Yo sé lo que es la postergación. La tristeza que provoca la postergación al pasar el tiempo y ver que perdimos el tiempo y no hicimos las cosas que debimos haber hecho, es algo que solo el Espíritu de Dios puede sanar nuestras heridas. Yo creo que la mayor meta de un cristiano debe ser compartir la verdad de Cristo. La verdad de Cristo y su evangelio. Y decir como Pablo a voz en cuello: yo sé bien en quién he puesto mi confianza. ¿Dicen amén? Se vive una sola vez, hermanos. ¿Es ahora o nunca? Cuando estamos conscientes de que como iglesia somos las manos de Cristo para hacer su obra, somos sus pies para ir por Él a todas partes y somos su voz para proclamar su palabra, entonces asumiremos el reto de ser testigos eficientes de Cristo y del poder transformador de su evangelio. Yo cierro con este pensamiento, te lo quiero dejar en tu mente porque para mí es un reto en el orden personal. No es antes, no es después, no es cuando tú lo desees, es en el tiempo de Dios. Y aún más te digo, el tiempo de Dios es ahora o nunca.